Juan capítulo 4. Gracias le doy a Dios, muy especialmente en este momento por los trabajadores que hay en esta congregación, por los obreros, por cada uno de ustedes, todos los que cooperan, desde el más joven hasta el más anciano, desde el más nuevo en el Evangelio hasta el más viejo en el Evangelio, por el granito de arena que han puesto cada uno de ustedes para compartir el Evangelio de Dios con el mundo. Sigamos haciéndolo, brothers. ¿Cuántos de ustedes están contentos que mi brother Bani volvió? Gloria a Dios. Y gracias a Dios por ellos. El grupo de alabanza ha hecho un trabajo enorme. Desde hace años Martín y Erika han trabajado fuerte en el grupo de alabanza. Han agarrado a muchachos y muchachas que le han echado muchas ganas, en serio. Ayer platicábamos tantito de la responsabilidad del compromiso, que el compromiso siempre acarrea sacrificio. Y el sacrificio que ha hecho cada integrante del grupo alabanza es enorme. Es enorme, ¿no? Un sacrificio constante en sus casas, tanto orando como aprendiéndose los cantos, aprendiendo la música, aprendiendo todo. Y entonces el compromiso de tener una vida ejemplar para poderse subir aquí arriba y guiar al pueblo de Dios en alabanza y en adoración, y que esa alabanza llegue hasta la presencia de Dios, que no se quede aquí encerrada porque los líderes están mal espiritualmente. Así que gracias por cada uno de ellos. Gracias por los diáconos, los ujieres. Gracias por los maestros, tanto de niños como de adultos. Gracias por los que ayudan a limpiar y gracias por los que ayudan con la cocina. Gracias por todos y cada uno de ustedes, porque todo lo que han hecho es adoración. Así se adora a Dios. Gracias. Y es de lo que hemos estado hablando, lo importante de la adoración. Lo importante de la adoración. Hemos visto que Dios busca que le adoremos. La adoración es algo que Dios busca. Hemos visto que Dios instruye en sus sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, la adoración. Entonces es importante adorar si toda la Biblia habla de adorar a Dios. También nos dimos cuenta que el destino eterno de una persona se hace evidente, se revela cuando esa persona adora. Y hay adoración que es aceptada y hay adoración que es rechazada. Adoración rechazada como la de Caín, cuando se presentó delante de Dios con una actitud que no agradó a Dios y con una ofrenda que no agradó a Dios. Y así es el día de hoy. Hay adoración que Dios rechaza porque no se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también hay adoración que Dios acepta. Que Dios acepta. Y cuando vemos la adoración que Dios acepta, podríamos decir que es la actitud que viene de buena manera y con buena actitud. Pero no sería suficiente porque tiene que haber conocimiento. Por eso Jesucristo dio esas palabras tan importantes de que hay que adorar en espíritu y en verdad. Tiene que haber conocimiento, tiene que haber un anhelo de buscar cómo es que Dios quiere ser adorado. Y concluimos entonces que la adoración es un estilo de vida. Una persona mucho antes que viene delante del altar a postrarse ante la presencia de Dios, ha tenido una vida de adoración, una vida que agrada a Dios. Y eso tiene mucho que ver en cómo tratas al prójimo. Y la palabra de Dios dice que como tratas al prójimo, eso agrada a Dios. Entonces cuando uno anda viviendo con su estilo de vida que agrada a Dios y viene a postrarse en la congregación de los santos a adorar a Dios, esa adoración entonces es aceptada porque el estilo de vida lo respalda.
Entonces es la cima, es el resumen de la adoración. Cuando uno viene y se postra y le dice, aquí estoy. Delante de tu presencia toda mi vida es para ti. Te la pongo delante de tus pies. Delante de tu presencia yo soy tu siervo. Pero ahora quiero hacer una pequeña... Quiero bajarle la velocidad un poquito a esto, brothers. Porque me hicieron un par de preguntas en lo que comenzamos este asunto, con la idea de que únicamente los que tienen el agua viva, que es una predicación de hace, ¿qué? 3 domingos atrás, o 4 domingos atrás, únicamente los que han bebido del agua viva pueden adorar a Dios. Y ahí es donde vamos a detenernos tantito. Cuando yo le pregunto a usted, ¿para qué fue salvo? ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Por qué Jesucristo murió por usted? ¿Por qué Jesucristo pagó por nuestros pecados? Entonces, muchas respuestas que daríamos todos sería, pues, para tener la vida eterna. Y es cierto, es muy cierto. Pues para tener una vida llena de gozo y de amor, y es cierto. Y algunos dirían, pues para nacer de nuevo y para ser transformado en Cristo Jesús. Es cierto. Y algunos dirían, para ser limpiado con su sangre que me purifica de todo pecado, me santifica la sangre de Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz. Es cierto. Pero yo se lo voy a poner un poquito diferente. La meta o el propósito de la salvación es para que usted adore a Dios. El propósito por el cual Dios te salvó es para que adores a Dios. Yo sé, esto sería un contraste con aquellas iglesias que le dirían, ven a Jesucristo para que tengas carros, ven a Jesucristo para que tu matrimonio se arregle, ven a Jesucristo para que te crezca el cabello, ven a Jesucristo para muchas cosas, dice, no. Pero Jesucristo dice, no, el propósito es para que adores a Dios. Que en realidad ese es el propósito de la humanidad. La humanidad existe para adorar a Dios. Ahora recuerde lo que es adoración. Hablamos que la adoración no es nomás estar parados o hincados cantando santo, santo, santo. La adoración es mucho más que eso. Es un estilo de vida. Que llega un momento donde uno agarra un momento de devoción, un momento devoto y se concentra uno únicamente a Dios, a entregarle todo lo que uno es delante de Dios, a aceptar quién es Dios. Pero ese es un momento de devoción, no es la única adoración que existe. Y no puede ser adoración si no está respaldada por el estilo de vida que la Biblia nos exige. Fíjese, vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 otra vez. Y la Biblia dice, cuando Jesucristo le responde a la samaritana con su discurso en el templo, en el monte, en donde se debe adorar a Dios, Jesucristo le responde, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La meta de la salvación es la adoración. La razón de por qué usted es redimido es la adoración. Aquí en el versículo 23, la Biblia dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo dice que anda buscando los que se han perdido. Dice la Biblia, Jesucristo anda buscando los que se han perdido. Dice la Biblia, Dios anda buscando adoradores. Jesús anda buscando a los perdidos, Dios anda buscando adoradores.
Jesús vino a buscar a los perdidos, Dios vino a buscar adoradores. ¿Para qué murió Jesucristo? Para que usted pueda adorar, para que usted adore. Fíjese, se lo voy a llevar a Salmo capítulo 22 para que entienda un poquito más de lo que estoy hablando. El Salmo capítulo 22, brothers, es una profecía del sacrificio que Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz, una profecía. Este salmo se escribió cientos de años antes de que Jesucristo viniera a morir por nuestros pecados. Y el Salmo capítulo 22 dice, le voy a leer unos cuantos versículos. Por ejemplo, el Salmo 22 empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le trae eso a mente, a su memoria? ¿Jesucristo en dónde? En la cruz, luego, ¿verdad? Luego, Jesucristo en la cruz, Dios mío. Y es el Salmo 22, siglos antes de que Jesucristo estuviera en la cruz. Por ejemplo, el versículo 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Eso es lo que le pasó a Jesucristo en la cruz. El versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Jesucristo se derramó la última gota de agua y de sangre que tenía en su cuerpo, a tal grado que él pidió agua y le dieron de beber vinagre. Y dice aquí, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sucedió eso con Jesucristo? Sí sucedió. ¿Para qué hizo todo eso Jesucristo? ¿Por qué murió si era inocente en la cruz? Para que puedas tener tú una vida de libertad y puedas pecar con todo el placer que quieras, que al cabo no hay consecuencias de tus pecados. No. Para que puedas adorar a Dios libre de pecado. Que es la única manera que uno puede adorar a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 27, todo en el Salmo 22. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Es el mismo salmo. ¿Qué va a pasar cuando pase? Dice, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Es como resume el Salmo 22. ¿Para qué el sacrificio? Para adorar a Dios. ¿En qué quedamos? Después de que Jesucristo se le descoyuntaron los huesos, se le salió la última gota de agua, derramó la última gota de sangre, sufrió tanto que se le pegó la lengua en el paladar donde estaba seca su piel, su cuerpo. ¿Para qué? Dice, para que te adoren. Para que te adoren. No para que hagan un show religioso los domingos, o los sábados, o los viernes, o los miércoles. Para que tengan una vida que te adore. Una vida que te adore. Jesús se sacrificó para que podamos adorar a Dios. ¿Sabe qué? El propósito entonces diríamos del ser humano es adorar a Dios. Ahorita tuvimos una plática bien buena con los jóvenes en la clase de escuela dominical de los jóvenes. A mí me gustó. ¿A ti te gustó, Pepe? Tú no viniste. Ahí está, a Andy le encantó. Y de lo que hablábamos es el propósito de la existencia del ser humano. El propósito de la existencia. Y el asunto está así. ¿Podemos compartir tantito, David, de lo que hablamos hoy? ¿Sí, David? ¿O lo reservamos para nosotros? ¿Sí compartimos? Ok. El propósito, lo que hablamos fue esto. Una plancha, usted va por la calle, por algún lugar, y usted nunca en su vida
supongamos, nunca ha visto una plancha. Una plancha pues para planchar, se llama plancha. Para planchar la ropa, nunca ha habido una plancha. Y de alguna manera milagrosa está conectada y está prendida. Entonces está calientita la plancha. Usted la ve y dice, what's up? ¿Qué es esto? Y la toca y dice, wow, wow, ya tengo en qué calentar mis tortillas. Ya tengo en qué calentar mis tortillas. Y la usa la plancha, calienta sus tortillitas, hace unas quesadillas sabrosas y les echa salchichita por dentro y quesito menonita y le da sus vueltecitas de tal manera que la tortilla quede tostadita y come. Y lo hace, y lo hace, y lo hace. Y si la plancha tuviera conciencia, ¿qué diría? Se sentiría vacía. Se sentiría vacía, diría la plancha, como que yo fui creada para algo más. No sé para qué, diría la plancha, pero no me siento a gusto con lo que está pasando. ¿Cómo nos daríamos cuenta para qué fue creada la plancha? ¿Cómo descubrimos para qué fue creada la plancha? Si sirve para calentar tortillas. La única manera, y los jóvenes respondieron, es yendo al manual de instrucciones del fabricante. Algunas personas dirían, dijo Nimri, vamos con el manual de Adidas, a ver qué nos dice Adidas para la plancha. Y es lo que hace la gente hoy. Pero la única manera de descubrir el propósito es ir con el manual del fabricante. Y así nos damos la cuenta para qué sirve la plancha. Y ahorita tenemos a mucha gente que se siente vacía, se siente hueca, sabe que algo le falta en su vida, reconoce que algo está fallando y aún así no van a buscar el manual del fabricante. Y usted sabe quién lo fabricó, usted, ¿verdad? Levante el manual del fabricante, bro. Ahí está el manual del fabricante. Ahí está el manual del fabricante. Y aún así muchas personas no van al manual del fabricante. Van con otros manuales. Van con motivadores personales. Van a iglesias donde ni siquiera predican la Biblia y cuando agarran un versículo de la Biblia lo tuercen, lo retuercen, lo transforman a que diga otra cosa que no dice. Pero cuando usted va a la palabra de Dios se da cuenta cuál es el propósito, para qué fui creado. Y se da cuenta por qué Jesucristo murió por mis pecados. ¿Por qué sufrió tanto? Y sin eso estamos vacíos, huecos. Y puede ser que usted tenga una carrera, se gradúe de la high school, del colegio, de la universidad, tenga títulos pegados en la pared y aún así se siente vacío. Puede ser que tenga carros, que tenga casa, que tenga buena ropa, que tenga hijos incluso. Puede ser que tenga mamá y papá y gente que lo ama y lo abrace y aún así sabe que le falta algo. Es que lo que le falta no es algo que pueda llenar nada. No está en este mundo lo que le falta. No es de este mundo lo que le falta. Le falta a Dios. Y ese es el rollo, ¿no? Le falta a Dios. Era lo que le faltaba a la samaritana. Y por eso el Señor Jesucristo atendió a la samaritana. Y la necesidad que la samaritana tenía. Era el mediodía cuando la samaritana fue a recoger agua. Muchos diríamos, déjame te regalo una sombrilla. ¿Te hace falta una sombrilla? Algunos otros dirían, vamos a atender la necesidad. Hay que ponerle una sombra aquí al pozo para cuando venga esta mujer a recoger el agua no sufra tanto. Algo otros dirían, vamos a ponerle tubería hasta su casa, una llave ahí en la casa y con eso se arreglan los problemas. Y dígame usted, hoy que hay agua en su casa, hay agua potable en su casa, la gente es más feliz hoy de lo que eran hace 2000 años. ¿Solucionó eso la tristeza, el vacío en las personas?
No, no hacía falta cañería. Hoy que la gente tiene planchas, es más feliz que cuando no habían. Hoy que hay lavadoras de ropa, son más felices. Hoy que hay celulares, somos más felices. No hay nada, bro. Necesitamos volver a con Jesucristo. Y si usted entiende, Jesucristo lo creó para que usted pueda adorar a Dios. Vamos a darle otro ejemplo. Usted sabe en dónde, en qué parte de la Biblia Dios nos da el decálogo. Dos. Ahora se le pregunta diferente. ¿Usted sabe en qué parte de la Biblia Dios nos dio los 10 mandamientos? Ah, ya está hablando en mi idioma, dice. Es que eso es lo que hacemos religiosos, o sea, buscamos palabras bien rebuscadotas y se las aventamos para sentirnos más santos que ustedes. Los 10 mandamientos los da Dios ¿en dónde? Éxodo 20, ¿verdad? Bueno, vamos a Éxodo 19. Antes de los 10 mandamientos, el contexto, que lo que pasa antes de que se nos entregue los 10 mandamientos. Y otra vez, nomás me voy a saltar unos versículos para que usted agarre la onda. Gracias a Dios que tenemos Biblias en la casa y podemos acabar todo el capítulo por nuestra cuenta. Ahí en Éxodo 19, bro, es una conversación entre Dios y Moisés y la gente. Dios le dice a Moisés constantemente, dile esto a la gente. Moisés va y se lo dice a la gente y luego viene y Dios le dice, ahora dile esto. Moisés va, es una conversación constantemente. Y esto es lo que sucede, Éxodo 19, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Ahí, póngale una rayita ahí. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Y laven sus vestidos. Ahí otra vez. Laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Jehová va a descender. Por eso quiere que se santifiquen. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Versículo 14, bros. Acuérdense que me estoy brincando 2, 3 para que agarre la onda de lo que estamos haciendo esto. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. No toques mujer. Quítate, quítate. No la toques. Versículo 16. Se están santificando, acuérdense, esa es la onda, Versículo 16. Aconteció que al tercer día, ¿cuál día? Al tercer día de santificarse. Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Ahora sí, quiero que usted juegue con su mente. Imagínese que está ahí usted presente. Imagínese que usted está en el monte. Y dice, vinieron truenos y relámpagos. Y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago, para que Jehová no los lastime. Hasta ahí llegamos ahorita. Esta es la parafraseada. Dios les dice: santifíquense por 3 días. Laven sus vestidos, laven sus actos, no se acerquen ni siquiera a su esposa. Santifíquense. Ahora, acérquense al lugar donde Dios está. Pero no toquen el lugar ni si les ocurre. Nomás acérquense. Si su mano lo toca, muere. Nomás acérquense. Ellos escuchan truenos, relámpagos, ven una espesa nube, fuego, el sonido de la bocina aumentaba, pero ellos no pudieron llegar más lejos. Hasta ahí se quedaron cortos de la gloria de Dios. Nomás pudieron escuchar, sentir tantito la gloria de Dios. No se acercaron. Aunque se habían santificado por 3 días, verdaderamente no eran santos. Verdaderamente no eran limpios. Le habían intentado como le intentamos el día de hoy, pero nuestras obras, ¿qué tanto pueden hacer? Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14, para que entienda un poquito más. Dice la Biblia: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cómo es santificado usted? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y ciertamente, dice el versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo lo hace perfecto Jesucristo otra vez? Con una sola ofrenda lo hizo perfecto para siempre los santificados. Ellos no tenían a Jesucristo, no había pasado, entonces la gente nomás llegó hasta el monte y dijo: ni lo toques, que ni el perro lo toque, agarra al gato porque si no se nos muere el perro y el gato. No podían hacer nada más. Querían, pero no podían, lo único que les quedó es temblar de miedo, porque sabían su condición, porque cuando estamos delante de Dios reconocemos nuestra condición. Ahorita a lo mejor nos sentimos muy popis, muy limpios, muy clean, pero cuando estamos delante del Ser Supremo, que es verdaderamente santo, nos damos cuenta quién somos. Hebreos capítulo 12, hermanos. Versículo 18 al 29. Jesucristo hace posible la adoración. Y Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Ahora es para nosotros. Ya ha pasado el tiempo.
Ya Jesucristo murió y pagó por nuestros pecados. Ya lo recibimos en su corazón. Y ahora dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda... Y le voy a leer Nueva Versión Internacional ahora, porque quiero que entienda. Nueva Versión Internacional, perdón los que tienen Reina Valera, pero dice lo mismo, pero más comprensible aquí. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. No, pero ustedes dicen no se han acercado a esa montaña. Dice el versículo 22, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Ahí es donde estamos nosotros. El mediador es Jesucristo. Pero luego hay una advertencia, el versículo 25 dice, todavía aquí donde estamos en Hebreos 12, tengan cuidado, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Versículo 28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Después de Jesucristo, lo único que queda es adorar. Adorar. El grupo de alabanza ahorita que cantaba, lo único que quiero es que... No sé cuántos de ustedes cantaron ese canto de Aneta, como decimos en mi barrio. ¿De verdad? O simplemente porque la rola está chida. Pero si usted es un hijo de Dios, ese canto lo canta con intención. Lo único que quiero es adorarte. Pero el Señor Jesucristo no nomás lo habilita para adorar a Dios. Ya vimos que lo habilita, ya no hay un obstáculo. Él nos limpia con su sangre, nos santifica, pero no nomás lo habilita. Es más que habilitarlo. El Señor Jesucristo nos apasiona por hacerlo. Una cosa es poder hacerlo y otra cosa es querer hacerlo. ¿Sí se fija? Sí, hay dos cosas aquí. Una cosa es que ya puedo hacerlo porque Jesucristo pagó por mis pecados. Ahora sí ya tengo audiencia directa con el Creador, de tal manera que puedo confesarle quién es Él, declararlo con mis rodillas dobladas y declararlo con mi vida que demuestra que soy un hijo de un Dios amoroso, paciente, generoso. Pero quiero hacerlo. Quiero hacer ese rollo. O sea, verdaderamente usted
quiere hacerlo, ya puede hacerlo si usted aceptó a Jesucristo, pero quiere hacerlo. Voy a leerle un poquito de lo que pasó con Jesucristo después de que resucitó. Después de que pagó por nuestro pecado, resucita y luego anda visitando a 2, 3 personas por ahí. A varias, más de 2, 3, ¿no? En Lucas 24 está una historia de unas personas, unos discípulos que iban de una ciudad, de un pueblo a una ciudad, iban de una ciudad a un pueblo, iban caminando a Emaús, ¿se acuerda? Iban dialogando entre ellos, ¿qué onda, brother? ¿Qué agüite que mataron a Jesús? Si eran de la Rebo, de allá de Chihuahua, o de la Campesina, decían, no, hombre, mataron al Chuy. Pero, si eran de Juárez, que hablan con más respeto, decían, ¿qué onda? Mataron al Señor Jesucristo. Pero iban platicando esto, iban tristes, agüitados, iban sorprendidos porque pensaron que era el liberador. Y luego, vamos a leer tantito. Y luego, ya habían pasado 3 días, 3 días. 3 días. ¿Recuerda esa frase 3 días? ¿Dónde más la hemos oído hoy? La purificación. ¿Se acuerda en Éxodo 19? Ya habían pasado 3 días. Y luego se acerca a Jesucristo y empieza a platicar con ellos, ¿no? Porque ellos dicen, ya hace 3 días que murió Jesús y pues qué onda. Se acerca a Jesucristo, Lucas 24, versículo 26. Y Jesucristo les dice, empieza a platicar y ellos no saben que es Jesús, Por cierto, dice la Biblia que entró de la secreta, de incógnito. No sabían que ahí estaba, que era Jesús. Y dice Jesucristo empieza a platicar con ellos porque dicen, ¿de qué hablan? No, ¿cómo no sabes? Jesús murió. Oh, yeah. Y empieza Jesucristo a hablar y les dice en el versículo 26 de Lucas 24, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Eso es lo que le pregunta a los discípulos. Y luego les dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Comenzando desde Moisés. Acabamos de leer Moisés, ¿verdad, hermana? Acabamos de leer Moisés, comenzando desde Moisés, Jesucristo les estaba diciendo todo lo que la escritura decía de él. Pero ellos empezaron a escuchar, no se dieron cuenta, llegaron a la casa, lo invitaron que se quedara. Y para hacerse la corta, versículo 31, la cosa cambia un poquito cuando se va Jesucristo. Cuando se va Jesucristo, dice el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Otro milagro. Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El corazón de ellos ardía, dice aquí, no ardía. Jesús nos hablaba y mi corazón estaba en fuego, estaba ardiendo, estaba prendido, estaba apasionado, es la palabra que usaríamos hoy. Había pasión cuando Él me estaba hablando, había pasión cuando abrió las escrituras, había pasión cuando escuchaba la voz de Jesucristo. De tal manera que lo invitaron a quedarse en la casa sin saber que era Jesucristo. Esa pasión los llevó a adorarlo. Quisieron adorarlo, no nomás podían, había una pasión. Eso es lo que pasa con el cristiano verdadero cuando se acerca a Jesucristo, porque descubre su propósito. Y más que querer comer, más que querer tomar agua, más que querer respirar, queremos adorar a Dios porque hay una pasión dentro de nosotros y no podemos vivir sin adorar a Dios. Fíjese en Mateo capítulo 28, versículo 9. Todo esto es después de la resurrección de Jesucristo. Algunas mujeres van a buscar a Jesucristo, no lo encuentran, se regresan medio agüitadonas. ¿Qué pasó? Se lo robaron. Y dice el Mateo 28, versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron.
¿Qué fue lo primero que hicieron las mujeres cuando vieron a Jesucristo? Adoraron, le adoraron. Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás está dudando. No, pues que Jesús ni resucitó, y si esto y esto. Jesucristo se le aparece. Entonces el capítulo 20 de Juan, versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Reconoce quién está delante de su presencia. Eso es adoración. Eso es adoración. Es mucho más que poder hacerlo, ahora es desear hacerlo, querer hacerlo. A un cristiano no tendría que usted decirle, vamos a adorar a Dios. No ha sido adorar a Dios. El cristiano solo tiene una fuerza interior que lo mueve a adorar a Dios. Y hay broncas en el hogar, y aún así uno quiere adorar a Dios, y se pelea Pancho con Chencha, pero aún así quieren adorar a Dios, y los hijos se portan mal, y aún así uno quiere adorar a Dios, y el papá se porta mal, y uno quiere adorar a Dios. No hay excusa, no hay pretexto, y hay enfermedad, y uno quiere adorar a Dios, y falta billete en la cartera, y uno quiere adorar a Dios. O sea, no hay excusa, no hay nada que detenga a un verdadero hijo de Dios para adorar a Dios. Porque uno no nomás puede, uno quiere adorar a Dios. Nada lo detiene a uno, ni el reloj lo detiene a uno. A diferencia de muchos cristianos hoy, ¿no? A diferencia de muchos cristianos hoy que hay una apatía tan grande, tan triste, tan enorme en las personas que como que no quieren adorar a Dios. Como que no quieren adorar a Dios. Desde pequeño, no nomás hoy, yo desde chiquito íbamos a la iglesia al servicio, y creo que algunas iglesias todavía lo hacen, servicio de adoración, creo que se le llamaban, y estaba muy vacío. Siempre estaba muy vacío. Y íbamos, y para que se pusiera más bueno, ya cantaba el grupo. Y pues era de adoración, así que se ponían a cantar, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Qué aburridas canciones, brother. ¿Por qué no cantan mejor otra? El de hay poder, hay poder. Un servicio de adoración con hay poder, hay poder. Porque la gente no está dispuesta a adorar a Dios. No muchos. No están dispuestos a doblar sus rodillas delante de la presencia de Dios. Digo, no es por nada, pero hay de ritmos a ritmos. Yo no he visto en toda mi carrera de cristiano no he visto a nadie arrodillado cantando hay poder. No que sea un mal canto, es un buen canto, porque sí hay poder en Jesucristo. Y si es una palabra, eso son palabras de adoración. Pero en el momento de postrarse delante de la presencia, no he visto a nadie cantando, ¡hay poder, poder! ¿Usted ha visto? ¿Alguno de ustedes ha visto eso? Yo no lo he visto. Yo he visto, ¡hay poder, poder! He visto eso. Entonces, los miércoles, antes hacíamos servicio los miércoles. La mayoría de las iglesias hacen servicio los miércoles. Una vez nos juntamos 2 o 3 jóvenes y fuimos a hablar con el pastor. Hicimos, brother. Y yo fui el iniciador, no digo que no. Y le dije al pastor, se parecía mucho al brother David, por cierto. Le dije, brother, es mediados de la semana. La gente está cansada de trabajar y venimos a la iglesia y nos dan cantos que nos cansan más. Nos hacen sentir más cansados. ¿Por qué no ponen cantos como remolineando? ¿Por qué no ponen cantos como el granito de mostaza? O como en mi corazón hay banderas de amor, cuando menos. ¿Sí se acuerdan de esas? En mi corazón hay banderas de amor. Es que esas están más buena onda. Y el pastor, quién sabe qué tantas tonterías pensaría de mí, ¿no?
Pero no cambiaron los cantos, no me hicieron caso, ¿no? Pero no subió la asistencia tampoco, bro. No subió. Y yo dije, pues si quisiéramos que viniera más gente, pusiéramos mejores cantos. Yo tocaba la batería, brother. Y no sé, usted, si usted sabe un poquito de música, sabe que el tarolazo, pues va con los tiempos, ¿no? Y parecía que pasaba toda una vida antes de poder dar otro talorazo. Yo, ¿verdad, Martín? Que el tarolazo marca así como que le faltaba ritmo al show. Es que venir a adorar a Dios es cosa de estar apasionados con Dios. Y cuando usted verdaderamente cree en Jesucristo, usted no se espera a que su vida mejore, porque no va a mejorar. A lo mejor se engaña un poquito como aquel que se siente triste y usa drogas. Y en lo que le dura el efecto está feliz, pero cuando le baja se acuerda dónde está todavía. Así es muchas de las cosas que suceden hoy. Si usted verdaderamente entrega su vida a Jesucristo, usted se apasiona por Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Ahora voy a conectar tantito con la semana pasada, que hablamos de los edificios y que nosotros somos el templo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí es donde cerramos un poquito estas 3 semanas o 4 de la adoración. Usted, que es el templo, que es una piedra viva, tiene que ser edificado como una casa espiritual, como sacerdocio santo. Pero va a ser edificado no para andar en la vida loca. Dice, va a ser edificado para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo pagó por nuestros pecados, para que le podamos adorar, para que le podamos adorar. Y cuando venimos delante de su presencia, brothers, y traemos una vida que respalde nuestra adoración, entonces Dios nos acepta. Porque verdaderamente lo aceptamos y nos apasionamos por Él. Vamos a orar.